Antes de convertirse en un símbolo de misterio, miedo y superstición, el vudú fue una forma de resistencia espiritual. Su historia comienza mucho antes de las películas de zombies o las muñecas con alfileres. En realidad, el vudú nació en el corazón de África Occidental, en regiones que hoy conocemos como Benín, Togo y Nigeria. Allí, los pueblos Fon, Ewe y Yoruba desarrollaron complejos sistemas religiosos centrados en la veneración de los espíritus de la naturaleza y de los ancestros. Creían que el mundo estaba lleno de energías invisibles y que los humanos podían comunicarse con ellas mediante rituales, danzas y sacrificios simbólicos. Cuando comenzó el tráfico transatlántico de esclavos en el siglo XVI, millones de africanos fueron arrancados de sus tierras y llevados a América. Con ellos viajaron sus dioses, sus cantos y su visión espiritual del mundo. Pero en el Nuevo Mundo, esas creencias no solo sobrevivieron, evolucionaron. Se mezclaron con el catolicismo impuesto por los colonizadores y con tradiciones indígenas locales, dando origen a una nueva religión híbrida, el vudú, una fusión de lo africano, lo europeo y lo americano. Lo que comenzó como un acto de fe, pronto se transformaría en un símbolo de identidad, resistencia y miedo. Pero ¿cómo fue que esta religión ancestral se convirtió en sinónimo de brujería y maldiciones? Cuando los barcos esclavistas cruzaron el Atlántico, no solo transportaban cuerpos, sino también espíritus, cantos y memorias. Miles de africanos llegaron a la colonia francesa de Saint-Domingue, hoy conocida como Haití, llevando consigo sus creencias ancestrales. Allí, entre el dolor y la opresión, esas tradiciones comenzaron a mezclarse con el catolicismo impuesto por los amos europeos. Los esclavos reconocieron en los santos católicos rostros familiares, espíritus que podían ocultar a sus propios dioses. Así, el dios africano Legba, guardián de los caminos, se fusionó con San Pedro, el portador de las llaves del cielo. Y Erzulie, espíritu del amor y la maternidad, tomó el rostro de la Virgen María. Esta fusión no fue sumisión, sino resistencia disfrazada de devoción. El vudú se convirtió en un refugio secreto, una forma de mantener viva la identidad africana bajo la mirada vigilante de los colonos. Las ceremonias realizadas en la oscuridad de la noche combinaban cánticos, tambores y danzas frenéticas, con el fin de invocar a los Loa, los espíritus intermediarios entre los hombres y el mundo divino. Pero en esas reuniones nocturnas no solo se hablaba con los dioses, también se conspiraba por la libertad. El vudú no era solo una religión, era un acto político. Y pronto, esa fuerza espiritual sería la chispa que encendería una de las revoluciones más impactantes del mundo moderno. En el verano de 1791, la colonia de Saint-Domingue ardía en tensión. Miles de esclavos, agotados por siglos de tortura y hambre, empezaban a escuchar rumores de libertad. Pero lo que encendió la chispa no fue un discurso político, sino una ceremonia vudú. En una noche oscura y lluviosa en el bosque de Bois-Caïman, los esclavos se reunieron en secreto. Entre tambores, fuego y cantos en lengua africana, una sacerdotisa llamada Cécile Fatimán y un sacerdote llamado Dottie Boukman dirigieron un ritual que cambiaría la historia. Allí, bajo la mirada de los Loa, los espíritus del vudú, se selló un pacto de sangre. Los asistentes juraron levantarse contra sus opresores, invocando a los dioses para que los acompañaran en la guerra. El trueno rugió, los tambores se aceleraron, y así comenzó la revolución haitiana. En los meses siguientes, los esclavos se rebelaron, destruyendo plantaciones y enfrentando a los colonos franceses. El vudú no solo fue un símbolo de fe, sino una fuente de poder espiritual y unidad. Cada ceremonia antes de una batalla servía para pedir protección y fuerza a los Loa, especialmente a Ogún, el espíritu del hierro y la guerra. Años después, Haití se convertiría en la primera república negra libre del mundo y el vudú en su símbolo de identidad. Pero la independencia tuvo un precio. El mundo occidental empezó a temer esa fuerza espiritual que no podía comprender. De pronto, el vudú dejó de verse como una religión y pasó a ser retratado como algo oscuro y peligroso. Tras la independencia de Haití en 1804, el mundo occidental quedó atónito. Una nación de esclavos había derrotado al poderoso imperio francés. Pero más allá del triunfo militar, lo que realmente aterrorizó a Europa y América fue el poder invisible que los haitianos decían tener. El poder del vudú. Las potencias coloniales, humilladas, necesitaban un relato que desacreditara a esa nueva nación negra. Y encontraron su arma perfecta en el miedo. Comenzaron a difundir historias sobre rituales sangrientos, sacrificios humanos y zombis obedientes.
Así, el vudú dejó de ser visto como una religión y pasó a ser una leyenda de terror. Los viajeros europeos y estadounidenses que visitaban Haití durante el siglo XIX escribían crónicas exageradas. Describían ceremonias nocturnas envueltas en fuego, posesiones demoníacas y figuras cubiertas de sangre. Lo que en realidad eran rituales simbólicos y espirituales, fueron retratados como ritos satánicos. El catolicismo colonial también jugó un papel importante. Todo lo que no provenía de la iglesia era considerado obra del diablo. Y así, el vudú fue empujado a la oscuridad, convertido en sinónimo de maldición, muerte y magia negra. Este mito se consolidó en el siglo XX, cuando el cine y la literatura comenzaron a explotar el miedo al vudú. El término zombie, por ejemplo, nació de las creencias haitianas, pero Hollywood lo transformó en una figura de terror sin alma. El vudú, una fe de conexión con los ancestros y la naturaleza, había sido profanado por la imaginación occidental. Pero mientras el mundo lo temía, en Haití seguía vivo, latiendo en el tambor y en la oración. En el vudú, Dios existe, pero está muy lejos del mundo humano. Es un ser supremo conocido como Bon Dieu, del francés bon Dieu, que significa buen Dios. Sin embargo, Bon Dieu no interviene directamente en la vida de los mortales. Por eso, los creyentes recurren a los Loa, los espíritus intermedios que gobiernan los caminos, los ríos, el amor, la guerra y la muerte. Cada Loa tiene su personalidad, símbolos y gustos propios. Algunos son benevolentes, otros temperamentales, y cada uno requiere ofrendas específicas: ron, tabaco, flores o incluso sangre de animales en los rituales más antiguos. Entre los más venerados está Papalegba, el guardián de las puertas espirituales. Sin él, ningún ritual puede comenzar, porque es quien abre el camino entre los mundos. Luego está Erzulifreda, espíritu del amor, la sensualidad y la belleza, siempre adornada con rosas y perfumes. Ogún, por otro lado, es el Loa del hierro, del fuego y de la guerra, símbolo de la fuerza y la determinación. Pero no todos los Loas son dulces ni protectores. Algunos, como Baron Samedi, señor de los cementerios y maestro de la muerte, son temidos y respetados a partes iguales. Su figura, con sombrero de copa, gafas negras y voz burlona, representa el límite entre la vida y el más allá. Sin embargo, incluso él no es maligno. Su papel es mantener el equilibrio entre los vivos y los muertos. Durante las ceremonias vudú, los Loa pueden poseer a los participantes entrando en sus cuerpos para hablar, bailar o aconsejar. Estas posesiones no son vistas como algo demoníaco, sino como una bendición divina. Un momento en el que el espíritu y el humano se funden por un instante. El corazón del vudú no está en los templos, sino en el sonido del tambor. Cada golpe marca el ritmo de un mundo invisible. Los creyentes dicen que el tambor no solo acompaña el ritual, sino que habla con los Loa, transmitiendo mensajes que los humanos no pueden pronunciar. Un ritual vudú puede parecer caótico a ojos extraños. Cánticos, fuego, danzas frenéticas, gritos y risas. Pero detrás de todo hay una estructura precisa. Cada Loa tiene su propio ritmo, color, danza y ofrenda. Cuando los tambores comienzan a sonar, el espíritu invocado se acerca y algunos participantes entran en trance. Ese trance, llamado montar por el Loa, es una de las experiencias más sagradas. El espíritu monta el cuerpo del iniciado como si fuera un caballo, y a través de él habla, bebe, fuma o aconseja. No se trata de posesión demoníaca, sino de comunión espiritual. El cuerpo se convierte en un puente entre el cielo, la tierra y el inframundo. Durante la ceremonia se trazan símbolos llamados bebés, dibujos sagrados hechos con harina o polvo que representan a los espíritus. Cada línea es una llave, una firma espiritual que invita al Loa a manifestarse. El humo del incienso, el ron vertido sobre la tierra y el canto en lengua africana crean un espacio donde lo real y lo invisible se confunden. Para los creyentes, estos rituales no son simples espectáculos. Son una forma de curar, agradecer, pedir protección o restablecer el equilibrio del alma y la comunidad. Sin embargo, para los ojos del extranjero, estas escenas fueron malinterpretadas durante siglos, dando origen a mitos de brujería y zombies. Antes de que Hollywood los convirtiera en devoradores de carne, los zombies ya existían, pero no como los conocemos hoy. En el vudú haitiano, el zombie no era un monstruo, sino una víctima, una persona privada de su alma, condenada a vagar sin voluntad. Según la creencia tradicional, ciertos bokor, hechiceros vudú, tenían el poder de capturar el espíritu de un individuo y mantener su cuerpo vivo, pero vacío.
No se trataba de una resurrección diabólica, sino de una metáfora estremecedora. El zombi representaba al ser humano esclavizado, despojado de su libertad y convertido en herramienta de otro. Los relatos sobre zombis comenzaron a circular en Haití durante el siglo XIX, pero fue en el siglo XX cuando captaron la atención del mundo occidental. En 1932, la película White Zombie, protagonizada por Bela Lugosi, llevó la palabra vudú al cine, presentando al zombi como un cadáver controlado por magia negra. Desde entonces, la cultura popular transformó esta figura espiritual en un símbolo de terror apocalíptico, muy distante de su origen religioso. Sin embargo, detrás del mito hay un fondo real. Algunos estudios antropológicos sugieren que los zombis podrían haber sido víctimas de neurotoxinas naturales, usadas por los Bokor para inducir estados de catalepsia. Las personas afectadas parecían muertas, eran enterradas, y luego revividas, confundidas, sin memoria, creyendo haber regresado del más allá. Para los haitianos, el zombi sigue siendo un recordatorio de la esclavitud y la pérdida de identidad, más que un monstruo. Un espejo del miedo más profundo del ser humano, vivir sin alma. Hoy, más de 200 años después de la independencia de Haití, el vudú sigue vivo. Se practica en miles de hogares, templos y comunidades tanto en Haití como en partes de África, el Caribe y Estados Unidos. Pero su existencia es una paradoja, una religión ancestral, aún rodeada de prejuicios modernos. En 2003, el gobierno haitiano reconoció oficialmente al vudú como religión nacional, dándole el mismo estatus que al catolicismo. Este acto buscó devolverle dignidad a una práctica espiritual que durante siglos fue perseguida y ridiculizada. Aún así, muchos haitianos continúan practicándolo en secreto, temiendo el juicio de una sociedad que lo asocia con el mal. El vudú de hoy ha evolucionado. Sus ceremonias combinan tradición con elementos contemporáneos, y sus líderes espirituales, los Hongan y Mambo, son vistos como guías, sanadores y consejeros. En comunidades rurales, son ellos quienes ayudan a las personas a enfrentar enfermedades, pérdidas o maldiciones emocionales que la medicina occidental no comprende. A nivel global, el vudú ha despertado una nueva curiosidad cultural. Antropólogos, artistas y turistas llegan a Haití para presenciar sus rituales, muchos buscando respuestas espirituales, otros simplemente atraídos por el misterio. Pero esa fascinación también tiene un costo. El folclore comercializado y la distorsión turística que convierte una religión viva en un espectáculo para extranjeros. Entre el respeto y el estigma, el vudú resiste. Sigue siendo una forma de conectar con los ancestros, con la tierra y con los espíritus que habitan los sueños. Un recordatorio de que a pesar de siglos de miedo, lo invisible nunca deja de tener poder. El vudú nació entre el dolor y la esperanza. Creció bajo el látigo entre cadenas y sobrevivió disfrazado de santos y plegarias. Fue el idioma secreto de un pueblo que se negó a olvidar quién era. Durante siglos el mundo lo miró con miedo, lo llamó magia negra, lo convirtió en cine, en mito, en monstruo. Pero detrás de los tambores y los bebés, detrás de los nombres de los loa y los rezos en creol, el vudú sigue siendo lo que siempre fue. Una búsqueda de equilibrio entre el hombre, la naturaleza y el espíritu. Para quienes lo practican no se trata de brujería, sino de comunión, de escuchar las voces que habitan la tierra, el agua y los recuerdos, de reconocer que lo invisible también forma parte del mundo. Quizás el miedo que Occidente sintió no era al vudú, sino a lo que revela, que el poder no solo está en los tronos o las armas, sino también en la fe, en la memoria y en los espíritus que nunca mueren. Así, entre sombras, cantos y fuego, el vudú sigue latiendo, no como una maldición, sino como una herencia viva, una conexión eterna entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aún no comprendemos. Esto fue Historia en Bits. Si te gustó este viaje al origen del vudú, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué crees tú? ¿Existe lo invisible o solo lo que nos atrevemos a ver?